Hola, mi nombre es Vázquez Pineo Lisbeth Anaís, soy de la Escuela Profesional de Enfermería, con el curso de Psicología del Paciente y de Grupos Humanos, con la magistra Jocelyn Erika Canchari Fierro. En esta oportunidad voy a exponer sobre el dolor crónico, ya que la primera es la caracterización del trastorno. ¿Cómo se caracteriza? En los países industrializados, el dolor es un grave problema de la salud que traduce en un gran número de horas de trabajo perdidas, ya que es un accedimiento laboral y de validez y un consumo al excesivo de medicación, ya que la depresión y la frustración son muchos casos que las reacciones de la persona a ese estímulo que los avances médicos no han conseguido curar, sino que únicamente paliar, ya que hay mujeres que son más, que sufren este problema, ¿no? Ya que experimentan más cuadros clínicos de dolor, ya que sufren mayor estrés emocional asociado al dolor y muestran un lumbar más abajo de la respuesta al dolor. Ya que también si se trae a realizar el tipo de activación física, se producirá un debilitamiento de la musculatura afectada, ya que eso consigue a un incremento de sensación de dolor. Bueno, tenemos en la figura 1 cómo son las consecuencias habituales de dolor que atribuyen a la cronificarlo. Bueno, el dolor agudo, primero vamos a ver la evitación física y luego también la evitación social y por último la farmacodependencia, ya que todo ello va a llevar a un dolor crónico. Luego tenemos el proceso de dolor crónico de espalda, ya que su inicio puede ser un desgaste gradual o tensión muscular. También es una restricción de movimiento de forma prolongada, ya que los músculos se acortan, endurecen y debilitan, ya que esto es mayor riesgo de fatiga, dolor y espasmos. Tenemos que también el esfuerzo compensatorio de los músculos opuestos estará en inestabilidad de la espina dorsal, ya que la presión sobre el nervio de lo tanto como va a tener el dolor, endurecimiento, pérdida de reflejos y la debilidad, ya que nos dice que el 50% de casos de dolor de espalda se generan en una hernia discal. En el segundo tenemos las teorías explicativas de dolor. Acá vamos a ver cómo nos explican sobre la consecuencia del dolor, ¿no? Primero tenemos que Descartes, siguiendo este enfoque, uno de los primeros autores que propuso en que el dolor era una respuesta automática, ya que fue un estímulo externo, o sea, afuera, o sea, cuando nosotros lo podemos ver, ¿no? Así como lo que ilustra el dibujo de que representó sobre un mecanismo de dolor, ya que fue un niño que tocó el fuego y pues no, y esa línea de estimulación discurre desde el dedo, pasando hasta la médula espinal y hasta llegar al cerebro, donde se nota una sensación de haberse quemado. Hasta los mediados del siglo XX se sugería que el dolor era proporcional al daño tisular. Las respuestas psicológicas de la ansiedad y depresión eran vistas como una consecuencia del dolor, pero no tenían una influencia causal, ya que este dolor era una reacción a un estímulo y siempre tenía una causa correcta. Uno de los conocidos dolor del miembro fantasma, ya que este fenómeno describe la persistencia de las sensaciones de dolor que manifiesta una mayoría de las personas que han sufrido tanto como amputaciones de algunos de los miembros inferiores, ¿no? También se puede decir que esta dolencia puede empeorar después de la operación e incluso de la continuar después de recuperación de las mismas, ya que las personas suelen describirlo de distintas formas como un hormigueo, como algo espinoso, ¿no? Ya, por ejemplo, tenemos que sobre las uñas clavándose en la palma de la mano, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta sensación así, eso es lo que nos está describiendo. O como las extremidades entuviesen una posición forzada, o sea, cuando nosotros hacemos una
un movimiento forzado, no por nuestra propia voluntad. También tenemos que la teoría de la puerta puede explicar muchas experiencias, ¿no? Personales, tanto del dolor. Bueno, cuando nos golpeamos accidentalmente nuestro dedo con un martillo, muchas fibras pequeñas son activadas, ¿no? Con abriendo la puerta de dolor, ya que esta sensación de ese dolor vamos a podernos coger el dedo y nos vamos a frotar inmediatamente. Melstack en 1993 ha formulado una extensión de la teoría de la puerta de control como una teoría de neuromatriz, ya que esto enfatiza el papel del cerebro, la percepción del dolor. Tenemos que, según Amigo 2015, citado por Melstack y Hussey en 1968, ellos propusieron tempranamente 3 dimensiones fundamentales que han permitido comprender la interrelación de los factores psicológicos y fisiológicos del dolor. Y bueno, estas son, ¿no? Primero tenemos la dimensión sensorial discriminativa. Esto nos va a hacer referencia a los transmisiones de la estimulación nociva, ya que va a ser térmica, mecánica o química. Y a mí esa activa los nocioceptores y que explica la naturaleza del dolor y su localización del organismo. El segundo tenemos que la dimensión efectivo motivacional hace referencia a lo que el dolor tenga lo que está desagradable, ¿no? O nocivo. Estas cualidades que se puede asociar al estado de tanto ansiedad y también la respuesta de escape o evitación, ¿no? También tenemos por tercero la evitación cognitivo-evaluativa. Esta nos hace referencia a las variables como atención, las creencias o los pensamientos que pueden afectar, además a las dimensiones sensoriales y discriminativas y afecto motivacional. Bueno, tenemos 2.1, que es el papel de variables psicológicas en la percepción de dolor. Esto nos hace entender que es una ansiedad, al igual que cualquier otra forma de alteración emocional, incrementa la percepción de dolor, de que algunas investigaciones desde distintas perspectivas sobre el tema así lo ha demostrado. Esto también las personas con bajos niveles de ansiedad, riesgos que informan el dolor menos intenso que las personas con altos niveles, la ansiedad de rasgos. Por Dice y Steger, en 1979 constataron, ¿no?, que la relación entre la ansiedad y el dolor varía en función de si este es agudo o crónico, ya que Kronbeck, Andrich y Standard en 2001 han demostrado que además que cuando hay personas que sufren dolor crónico, comparan sus preocupaciones cotidianas con las preocupaciones sobre su dolor. O sea, lo que está pasando cotidianamente lo hace en comparación a su dolor que está padeciendo, ¿no? A las preocupaciones por su dolor crónico. Ya que esto califica a últimas como mucho más difíciles, esta parte ilustrativa si se están estresantes que las preocupaciones no relacionadas con él, o sea, van a estar estresados con ellos mismos, ¿no? Las emociones y los pensamientos con los que las personas recuerden, bueno, va a ser un acontecimiento estresante, puede provocar una sensación del dolor en aquellas partes del cuerpo que están sensibilizadas, ya que por otros grupos no muestran cambios significativos de la tensión de espalda, ya que únicamente el estudio similar de los pacientes que sufren el dolor, tanto temporo o mandibular, está este recuadro de estrés que el dolor eleva y la tensión en los músculos de la mandíbula, pero no está en la zona lumbar de la espalda, y está en otra parte, ¿no? Otro tenemos el catastrofismo. Esto nos hace entender que, según Amigo en 2015, nos menciona que puede definirse como un estilo de afrontamiento que se caracteriza por los pensamientos negativos que emergen ante una situación de dificultad y aunque es particular, manifiesta en muchas personas con dolor crónico. El catastrofismo tiene 3 componentes fundamentales.
ya que vamos a ver una de ellas, que es la ramificación sobre el estrés. Primero, cada vez del giro de cabeza una punzada de dolor del cuello. También tenemos que la magnificación o sobreestimación de los riesgos de este dolor. Por ejemplo, si no encuentro tratamiento pronto, no podré caminar. También tenemos una indefinición que se supone infravaloración de los recursos personales de la disposición para paliar el dolor. Por ejemplo, tenemos que nadie sabe cómo solucionarlo y no puedo soportarlo durante más tiempo. Tenemos Congress, Brickberg, Elston et al. En 2003 nos dice que observaron que una muestra clínica de jóvenes que padecían dolor, el catastrofismo parecía que tanto la intensidad del dolor como una incapacidad de provocar independientemente de la edad o del sexo, ya que el catastrofismo se asocia al peor estado de los pacientes con dolor crónico. Tenemos que la tensión se presenta en el dolor relacionado estrechamente con su intensidad, ya que James y Harvard en 2002 mostraron que una distracción se asocia con una mayor tolerancia al dolor cuando las personas sumergían la mano al agua helada. Por ejemplo, cuando una persona está teniendo la mano, sumerge la mano sobre el agua helada, va a tener un estímulo de una reacción, ya que también tenemos que la distracción provoca este efecto independientemente del nivel de ansiedad de rasgo, sino que las personas con niveles de ansiedad bajos y con condiciones de distracción con el dolor eran de mejor que lo toleraban, ya que esto parece que los niveles de alto y ansiedad facilitan focalización en el dolor y esto que incrementaba, ¿no? También tenemos que Congress, Bian, Erslon, Debus y Humbert en 2013 trabajando personas con dolor crónico que evalúan distintos aspectos del mismo, ya que durante 14 días ellos dieron un dispositivo electrónico que observaron, ¿no? Que en cuanto a las intenciones del dolor, ya que más atención se prestaba para más pensamientos negativos que emergían y menos emociones positivas que sentían. Eso nos hace entender que las personas que observaron, ¿no? Que tenían ese dolor intenso, ya que estaban los pensamientos también que emergían tantos negativos y también emergían tantos positivos. Y bueno, por su parte, Solfer, Reis, Escar y Sturr en 2013 han comprobado que las distracciones de una estrategia de afrontamiento de las personas con dolor crónico que utilizan, ¿no? Para tratar de paliarlo. En esta línea de técnicas cognitivas conductuales, se quiere ver, ¿no? Que incorporan distintas estrategias que tienen el objeto de modificar la atención que se presta con el dolor con el objetivo de hacerlo más tolerable. Tenemos que, según Amigo en 2015, nos dice que la conducta de dolor se refiere a una de aquellas quejas o expresiones de malestar de la persona que manifiesta, porque son reforzadas por su entorno. También incluyen expresiones faciales o audibles, ya que, por ejemplo, apretan que los dientes, apretar los dientes, gemir, movimientos protectores, también, por ejemplo, llevarse la mano al estómago. También maniobras analgésicas, por ejemplo, darse calor, ¿no? Afecto negativo, por ejemplo, evitar depresión o evitación de alguna actividad, por ejemplo, no ir al trabajo. También cuando nos mantenemos con el entorno a través de las distintas formas de reforzamiento, pueden acabar transformándose en una conducta operante de cuya explicación ya que no se encuentra tanto en el dolor original, sino que esto motivó cuando la atención que ya se obtenía.
Bueno, tenemos dos formas básicas de razonamiento. Explican que era de gran medida que un dolor puede llegar a transformarse con una conducta de operante de dolor. Tenemos que en el primer lugar, a través de reforzamiento positivo, dicho reforzamiento puede incluir el descanso en la cama, la ingesta de medicación, la atención prestada de familiares y la propio médico e incluso una baja laboral aumentada. La conducta de dolor puede ser manifestada, ¿no?, a través de sus reforzamientos negativos que tiene la persona, cuando sus consecuencias permiten que el sujeto libere de eventos y situaciones desagradables, tales como los conflictos de trabajo, confrontaciones personales o asumir ciertas responsabilidades personales. Ya que nos dice el autor amigo en 2015 en la página 185, hasta ahora se ha prestado una distinta dimensión de ese dolor como si su efecto fuese independiente de las demás. Por ejemplo, un elevado de nivel de ansiedad puede facilitar la aparición de respuestas condicionadas que amplifican la experiencia del dolor. Tenemos la conducta de dolor puede ser que una persona limite sus movimientos y sus músculos se hagan más sensibles a la fatiga. O sea, cuando una persona está teniendo una fatiga, cuando hace cualquier movimiento de sus músculos, ¿no? Ya que nos dice que la persona que permanece tumbada a lo largo del tiempo para evitar el dolor, acabar el pensado problemante a su dolor, ¿no? Y su consecuencia que supone en su vida. También tenemos que la ansiedad y el miedo interactúan con el catastrofismo y se favorece la interferencia atencional de los pensamientos sobre el dolor a lo largo de la vida. Todo esto es de la interacción de las dimensiones de dolor. Tenemos que, por tercero, la fenomenología del dolor crónico. Primero nos dice amigo en 2015, nos da a conocer que se trata de indagar cómo se percibe y se vive el dolor, ya que según Smith y Osborne, en 2007 observaron que las vivencias de dolor crónico giran en 4 aspectos básicos. En primer lugar, tenemos que constataron las personas que sufren dolor crónico estaban muy preocupadas por buscar una explicación a su situación, las causas que se les había llevado a ellas a ver el por qué han sufrido. En segundo lugar, se tenía que la realidad continua del ejercicio, comparación social, tanto con las otras como sí mismas, en lo que fue su pasado y lo que sería su futuro, ¿no? Están pensando cómo ha sido nuestro pasado y están reaccionando cómo va a ser su futuro, están pensando en ello, cómo va a ser su futuro. Y también en general negaban las posibilidades de ser como habían sido antes la aparición del dolor y llegaba a ser la gustaría de ser en el futuro. O sea, eso nos va a conocer que tenían que negaban, ¿no?, la posibilidad de ser como ellos eran y había sido antes la aparición de dolor, de que ellos les gustaría, ¿no?, saber cómo era el futuro. También tenemos que, en tercer lugar, percibían que los demás no les creían y no mostraban signos visibles de apoyo a su sufrimiento e incapacidad. Por cuarto, tenemos la evaluación psicológica del dolor crónico, ya que en ello nos dice amigo en 2015, nos menciona que el dolor presenta múltiples dimensiones y por lo tanto su evaluación puede acabar diversos aspectos. No debe olvidarse que la evaluación está al servicio de intervención futura y por ello se debe permitir recoger toda la información necesaria para diseñar un programa de tratamiento que se va a aplicar a un paciente concreto con un problema de dolor crónico, ya que con intervenciones serán muy distintas en un caso donde el problema sea conducta de dolor, otro donde sea el dolor que exacerba la tensión y la ansiedad. Tenemos en 4.1 la entrevista. La entrevista nos da a conocer, amigo, en 2015, que es constituyente al primer paso del proceso de intervención y tiene como objetivo el poner en manifestado de la naturaleza del dolor.
ya que el paciente presenta un análisis de conducta que está distribuido por la ansiedad frecuente y duración con dolor percibido en momentos al día o la noche que se produce. También tenemos el tipo de frecuencia de las manifestaciones del dolor, ya que son verbales, gestuales, motoras del paciente. Contextos que ocurren manifestaciones con el dolor. También tenemos condiciones, tanto físicas, emocionales, cognitivas, ambientales del paciente, ¿no? Que reduce probabilidades del dolor. Con confrontamiento de los allegados ante la manifestación de dolor, ya que esto hace una activación del abandono e inicios tras la aparición de dolor, ya sea doméstica, sea laboral, sea de ocio y social, tantas actividades que realizaría el paciente si no existe dolor. Actividades que se ha abandonado incluso la pareja del paciente. Tras la aparición de dolor, actividades que se realizará la pareja del paciente si no existe dolor, ya que las conductas alternativas del sujeto y no allegados ante el dolor. También tenemos que en el 4.2 nos da explicar sobre el procedimiento de autoinforme y cuestionarios. Por ejemplo, primero tenemos 4 métodos donde el primer método nos va a entender que los métodos para evaluar la dimensión sensorial y discriminativa, las escalas de aparición constituyen el modo más frecuente de evaluar la intensidad percibida de dolor. El segundo método nos va a explicar que es para evaluar la dimensión de afectivo y motivacional, ya que existen un gran número de cuestionarios que desarrollaron en otras áreas de psicología clínica, más bien dicho, que son apropiados para evaluar el componente afectivo en los pacientes con dolor crónico. Por tercero, tenemos un método para evaluar los componentes del control central del dolor, ya que este componente influye áreas de la atención de los estados somáticos y las estrategias del afrontamiento cognitivo. El cuarto tenemos para los métodos para evaluar el impacto sobre el estilo de vida, ya que este es el impacto sobre el estilo de vida, no refiere a conductas específicas ligadas a la experiencia inmediata del dolor, sino a factores de tipo psicosocial que pueden verse afectados por el dolor crónico, tales como la relación maritales, el estatus profesional, la actividad del ocio, etc. Esto nos dice el autor amigo en 2015, de la página 188 a la 189. Por quinto, tenemos el tratamiento farmacológico del dolor crónico, ya que de acuerdo a Amigo en 2015 nos da a entender que es una creencia común de un tratamiento de elección del dolor es el farmacológico, ya que en ciertos casos como la artritis reumatoide o el dolor de cáncer terminal, parece que imprescindible, ¿no?, el uso continuado de los analgésicos. O sea, ellos utilizan analgésicos a veces sin tratamiento médico, ¿no? También hay tipos de drogas que usan para el tratamiento del dolor, que podemos dividirlo en 4 grandes categorías. Primero, es el analgésico de acción periférica, ya que los 3 principales analgésicos de tipo de aspirina, el acetaminofeno y otras drogas no esteroides antiinflamatorias, ya que no originan dependencias físicas, acciones, efectos secundarios y tiene un efecto de techo en su eficacia a partir de 1000 miligramos cada 4 horas. Los analgésicos de acción central. Esto es cuando actúan sobre el sistema nervioso central, que se define como narcóticos. Por ejemplo, la codeína u oxideína, ya que el paciente necesita cada vez una dosis mayor para lograr un mismo efecto, ¿no?, terapéutico, ya que los narcóticos suelen provocar euforia.
euforia. También la euforia es la que los pacientes con dolor crónico también presentan y con alteraciones al estado de ánimo que pueden haberse dependido de estas drogas, ¿no? Tenemos los analgésicos coadyuvantes. Estos nos encuadran dentro de un grupo de analgésicos a pesar que no están muy claros que actúen como tales, ya que son los más importantes, ¿no? De los ansiolíticos. Por ejemplo, el diazepam, cuya acción farmacodinámica incluye una dimensión del arousal, permitiendo la reducción de la tensión de agitación e insomnio. Tenemos todo por concluido que no proporcionan un tratamiento para el dolor crónico. Era mejor que cualquiera de las soluciones médicas ofrecidas en la actualidad. Eso nos dice el autor amigo en 2015, citado por Phillips en 1999, que está todo ello en la página 190. Tenemos por último el tratamiento psicológico del dolor crónico. Bueno, según amigo en 2015 nos dice que puesto que este dolor es una respuesta compleja que no distingue en varias dimensiones, las técnicas psicológicas que se han propuesto, ¿no?, para aliviar han sido distintas y cada una de ellas dirige una dimensión concreta del mismo. Eso está en la página 190. Las técnicas de relajación. Vamos a ver las técnicas de relajación que nos dicen, nos da a entender, ¿verdad?, según un amigo en 2015, que el dolor está relacionando de un estado emocional y por ello muchas personas que sufren crónico pueden llegar a verse envueltas en un círculo vicioso de ansiedad, dolor, ya que la eficacia del entrenamiento muscular firme establecida para algunos tipos de dolor, como ocurre el caso de las cefalias tensionales y la migraña. Tales como vernos en los capítulos siguientes sus resultados sobre los tipos de dolor crónico, cómo actúan como estrategias únicamente de tratamiento, que parecen tanto cuestionables, ¿no? Eso nos da a entender desde la página 190 a 191. Las técnicas cognitivas, ¿qué son las técnicas cognitivas? Para mí, en 2015 nos menciona que los pensamientos y de modo en que la persona atiende su dolor pueden hacer aún más incapacitantes, ¿no? De que por las técnicas cognitivas trata de modificar la percepción con objeto de hacerlo más tolerable. Estas dichas técnicas se encuentran las siguientes. Vamos a ver las siguientes técnicas, ¿no? Primero tenemos la distracción imaginativa, en la que se instruye el sujeto para que imagine, ¿no?, una escena incompatible con la experiencia de dolor. También tenemos la transformación imaginaria con el texto, cuyo dispositivo es que el paciente se imagine, ¿no?, las sensaciones de dolor que está sintiendo, que está ocurriendo. También tenemos que el contexto, ya que es la técnica fundamental que la sensación asocian con un estado emocional de valor, más que miedo y ansiedad y dolor que va a disminuir. Tenemos que una transformación de imaginaria de dolor, para lo cual el sujeto debe rotular las sensaciones dolorosas en términos de eutumecimientos o tirantines, ya que la somatización a través de la cual se le enseña al sujeto a atender el dolor, pero analizando de una manera objetiva, como si tuviese que describir a otra persona las sensaciones que está experimentando. Bueno, tenemos también las distracciones de alteración a través de las otras actividades en las que puede concentrarse, o sea, cuando la persona está en una actividad y ella debe concentrarse en ella, no pensar en el dolor que está padeciendo. Nos dice el autor amigo en 2015 en la página 191. Tenemos las técnicas operantes. ¿Qué son las técnicas operantes, no? Según un amigo nos dice que las aplicaciones de las técnicas operantes para el tratamiento del dolor crónico parece especialmente adecuada en ellos. Caso en los problemas del paciente se ha transformado en conductas operantes del dolor crónico.
También según un amigo en 2015, citado por Fordyce, en 1976 a la 198, nos menciona que los objetivos fundamentales de este tipo de técnicas son tres. La primera es la extensión de las conductas del dolor verbales y no verbales, la reducción del uso excesivo de los cuidados médicos y por tercero tenemos la incrementación de la actividad física y de ocio. Esto también nos dice el autor amigo en 2015 en la página 191 a la 192. Por 6.1, la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual, no? Para amigo en 2015 nos afirma que la TCC utiliza un análisis fundamental, ¿no?, de la conducta para evaluar condiciones que estén agravando o manteniendo el dolor con el fin de tratar de modificarlas y paliar el malestar, ya que la TCC es un énfasis en la modificación de los pensamientos disfuncionales que llevarán de acuerdo con este enfoque, ya que las emociones y las conductas disfuncionales es el estudio de una calidad metodológica más elevada, ¿no?, que indican que la TCC era efectiva en los términos de reducción de la intensidad del dolor, que incrementó en una funcionalidad de los pacientes. Por ejemplo, la reincorporación del trabajo o mejora de su actividad. Tenemos también que el autor amigo en 2015 nos da a entender un caso de los niños, de que la TCC parece aún más efectiva para el tratamiento de dolor crónico en el caso de los adultos, ya que la TCC ha demostrado efectivamente en el caso de dolor crónico benigno. Su dolor efectividad parece mayor en el caso de los niños y jóvenes, ya que en los adultos sus efectos no solo indican en la reducción de la intensidad del dolor, sino también en el estado de ánimo y la mejora de discapacidad. Tenemos por último, la 6.2, la terapia de aceptación y compromiso. Esto nos da a entender, el autor amigo en 2015 nos menciona que dentro de las terapias conductuales tenemos que las llamadas terapias, ¿no?, de tercera generación, ¿ya? Y en particular la terapia de aceptación y compromiso de la ATT. Son un modo de distinción de abordar el dolor crónico, ya que en la ACT se va a enseñar que el paciente va a convivir con el dolor, o sea, el enfermero o enfermera va a llevar a su paciente a convivir con el dolor, pero, o sea, va a tener esa aceptación el paciente, ¿no? Y ese compromiso de afrontarlo. También tenemos que la recuperación en la medida del posible de normalidad y con ello los aspectos valiosos de la vida, ha demostrado tras su aparición, se trataría de aprender de aceptar el dolor, como dije. Tenemos que, primero, son 6. Primero tenemos la de desesperanza creativa. ¿Qué es la desesperanza creativa? Nos diremos, ¿no? Es ayudar al paciente a percibir la falta de eficacia de sus estrategias para combatir el dolor, demostrarle otras formas de responder al dolor. Ya que la enfermera va a tener que ayudar al paciente, ¿no? Que va a tener también unas estrategias para combatir ese dolor de su paciente. También tenemos el control del problema. ¿Qué es el control del problema? Ayudar al paciente a ver la eliminación del dolor con una estrategia que no funciona, ayudarle a ver la relación entre control y sufrimiento. ¿Qué es la alteración al papel del lenguaje? Ayudar al paciente, ¿no?, a ver los pensamientos, sentimientos, incluyendo las razones que se dan en explicar su comportamiento desde la perspectiva hasta un observador. Puede ayudarse a debilitar el contexto verbal o social que controlan el dolor. También tenemos el self como contexto. Esto va a ayuda al paciente a ver el self como algo distinto de su mente, ya que esto va a establecer en un lugar seguro para vivir la experiencia relacionada con el dolor. Tenemos los valores. Los valores es enseñar al paciente a identificar
los valores importantes de su vida, proporcionarle las fuerzas, motivarle para seguir funcionando con el dolor. Los patrones de acción y compromiso es ayudar al desarrollo e implementar planes de conducta para cambiar la vida. En esto todo nos dice el autor amigo en 2015 en la página 194 a la 198. Mi referencia bibliográfica es sobre el autor amigo que he estado hablando del año 2015, ya que este está por título Manual de Psicología de Salud, ya que esto es de la segunda edición, Pirámide, desde la página 178 a la 198. Muchas gracias por su atención.